Rodrigo. Hola a todos nuestros auditores. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo capítulo del podcast Desnudos. Rodrigo, hoy vamos a hablar sobre el por qué nuestro podcast tiene este nombre, ¿cierto? Que es un espacio para poder desatar algunas ideas, emociones, contradicciones, cosas que uno normalmente puede dejar amarrado, entre comillas. Ligado a ello, vamos a hablar también del uso de las máscaras sociales, los distintos actores que somos de acuerdo al escenario, ¿cierto? Sin embargo, vamos primero a saludar a nuestros queridos auspiciadores. En primer lugar, vamos a saludar al Centro de Atención Psicológica Integral de Sistemas Humanos y a la empresa de creaciones e impresiones Diseñamente, quienes realizan impresiones de todo tipo y también personalizadas. Diseñamente, si tú lo imaginas, nosotros lo hacemos realidad. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Alicia, hola a todos nuestros auditores. La verdad es que mi semana estuvo bastante emotiva y agotadora. Hemos tenido varios pacientes. A trabajar en esto pareciera que uno no trabaja cuando tiene que atender pacientes. Es un área que siempre me ha gustado, la psicología, desde ya 20 años que la ejerzo. Así que ha sido una semana bastante grata, rica, y además un punto especial es saludarte a ti como madre y a todas las madres, Sí. ¿cierto?, que puedan estar escuchando este programa, y además a mi madre. Mi madre y otra madre más que tengo en el cielo ya hace unos años atrás, pero que vive conmigo. Así que un saludo para todas las madres. Espero que hayan pasado una bonita celebración junto a sus familias o a sus seres queridos. Así es, un saludo a todas las mamás, las saludamos, las abrazamos y ojalá que hayan tenido un bonito día en su día. Rodrigo, todos ocupamos máscaras. Algunas nos protegen, ¿cierto? Otras terminan quizás apretándonos un poquito más de lo que quisiéramos. ¿Por qué el nombre de Desnudos? Cuando nosotros empezamos a pensar en nuestro podcast, pensábamos que la idea era tener temas de conversación, conversar respecto de situaciones cotidianas, pero que de alguna forma influyen en nuestro pensar, ¿cierto? En el fondo es nuestro pensar el que influye en las conductas y de esta forma nosotros nos vamos relacionando con las personas. La idea de Desnudos es un juego de palabras, ¿cierto? Son palabras en el fondo compuestas. Si bien es cierto, forma una palabra en sí y esa como tal tiene una explicación, un significado, también podemos separarlas en desnudos, ¿cierto? En desatar nudos. Estos nudos que muchas veces nos amarran, que nos atan a situaciones, ya sea de forma mental, emocional, psicológica. ¿Cómo lo ves tú, este significado de nuestro podcast? Mira, Desnudos para mí es un concepto como súper importante porque tiene que ver con la forma en cómo nosotros tratamos al menos de tocar puntos centrales, ¿cierto?, en este podcast, de aspectos que tanto vamos viendo en el área clínica, que vamos viendo en la reflexión, que lo podemos analizar, ¿verdad?, de la forma en cómo vivimos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que son las máscaras, son temas como para nosotros súper sensibles también, porque observamos
que en todos los ámbitos las personas van utilizando distintas máscaras con las cuales adaptarse a los distintos ambientes también en los cuales se relacionan, ¿no? Y eso Así también nos es. pasa a nosotros, si no es algo, nosotros, digamos, nosotros somos también personas que nos relacionamos con otras personas en distintos ámbitos, así que es un tema especial, un tema interesante de abordar hoy. Lo veíamos en la pauta, ¿cierto? Antes de hacer el podcast, de iniciar la grabación. Sí, Y son temas que son controversiales muchas veces, ¿no? La gente a veces lo toma como una crítica muchas veces, pero en realidad es una manera de mirarnos, ¿no? Entonces, mirarse requiere cierto pudor, ¿no? O sea, no es tan sí. fácil mirarse a uno mismo. Y como Ujú. somos seres sociales, necesitamos de otra persona también para poder mirarnos, para poder Claro que sí. construirnos, ¿verdad? Tenemos una imagen de nosotros mismos, pero esa imagen de nosotros mismos también debe contrastar con aquello que vemos del entorno y que el entorno ve de nosotros. Muchas veces es en función de cómo interactuamos con el resto, cómo queremos que nos vean también. Y cuánto de aquello dejamos de ser nosotros mismos para poder encajar en otros ambientes, en otros espacios, ¿verdad? Mira, Así es. respecto de el desnudos, ya si bien es un juego de palabra, eh, hay un seudónimo que desde que estaba en la universidad, ya en pregrado, ¿cierto? Que yo siempre he usado en la fotografía, en las cosas que escribo. Lo tengo desde hace muchos años, ya, o sea, estoy hablando como del 2005, ya, 2004 por ahí. Uh, 20 años. Eh, es como bien viejito ya el concepto. Ya, pero el concepto es más antiguo que yo. Lo tomé de una psicoanalista con quien tenía clases en ese periodo que explicaba la teoría lacaniana y me gustó muchísimo porque establece como la estructura del aparato psíquico, digámoslo de una forma simple, como de Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés. Ajá, En donde dice que en el nudo Borromeo, ¿cierto? Que es como el seudónimo, nudo ajá, Borromeo, sí. es como, son tres como anillos, digámoslo así lo plantea él, ¿verdad? Donde Ya. está el imaginario, lo real y lo simbólico, y Ujú. que están los tres interrelacionados. Y que de pronto cuando uno se suelta, ¿cierto? Se desata la psique, ¿no? Y aparecen todos los fantasmas adentro, ¿verdad? Entonces me Ujú. parece interesante ese concepto, siempre me pareció interesante, después cuando lo profundicé también. Entonces refleja un poco lo que busca uno dentro de su trabajo psicológico, de su reflexión y en parte representa también mi identidad. Yo soy una persona bastante contenida, bastante disciplinada, bastante Así es. metódico, rutinario, ¿verdad? Es decir, de alguna manera trato de estar en un espacio siempre seguro, contenido, protegido, etcétera. Entonces, por lo tanto, trato Sí. de mantener esa estabilidad, ¿no? Ajá, Entonces, desnudos, ¿ya? El juego de palabra de nudos, ¿no? Entonces, juega un poco en este sentido. exacto. Sí. Em, también, también tiene que ver con estos nudos, a veces que son como ataduras, como cuando uno se enreda. Hoy día, a propósito de eso, cuando estaba leyendo el post que subiste respecto del Día de la Mamá, en donde, claro, tú recuerdas que ayudabas a tu abuelita, a tu mamá Elsa, a desatar esta madeja de lanas que le impedían a ella seguir tejiendo, ¿cierto? Que iban tensando el tejido. Eso a mí se me hace también a desatar estos nudos, ¿cierto? Para poder continuar y para poder tejer una vida o una historia más holgada. Sí, Ali, mira, qué bueno que lo recordaste porque
A ver, yo funciono de esta forma, a mí de pronto se me mete una idea en la cabeza y es como que ni siquiera es como que viene desde afuera, sino que como que de repente viene desde adentro y tal cual como un dibujante, la tomo, la tengo tan clara en la cabeza que lo único que tengo que hacer es agarrar el lápiz y escribirla. Nunca, muy rara vez tengo que corregir. Entonces me gusta mucho esa sensación. Y bueno, el recuerdo que vino hoy para el Día de las Madres tiene que ver con algo que viví cuando era niño. Vino el recuerdo, ¿cierto?, de estar en un espacio, en la casa, jugando en la alfombra, cuando era niño, ¿verdad? Y mi abuela por lo general tejía, ¿no? Le gustaba mucho tejer. Y mi mamá pintaba. Entonces estaba el televisor y yo estaba en el piso, sentado, jugando con mis Playmobil, mis monitos, etc. Y sabes que mi abuela siempre tejía y como venía el invierno iba a hacer una bufanda, ¿ya? Entonces, y esa bufanda estaba ella como afanada tejiendo y tenía una bolsita llena de lanas de colores, de puros restos de lana que le iban quedando de distintos tejidos que tenía, ¿no? Los restos de lana de distintos colores. Entonces, claro, con el movimiento, qué sé yo, las lanas se van enredando, ¿no? Se van anudando. Y cuando uno es niño capta todo el movimiento de los adultos. Entonces, claro, si bien estaban contentos en un minuto, pero de repente ya reclamaba y tenía que desarmar el tejido y se enojaba y a veces dejaba el tejido de lado algunos días hasta que de repente... por más que trataba de tejer y tenía que desarmar, entonces como que se aventuró a meterse dentro de la bolsa de lana, ¿cierto? Y empezar a desarmar, a sacar las lanas que estaban enredadas de distintos grosores y qué sé yo. Y nos pidió a nosotros, tanto a mi mamá como a mí, ¿verdad? Que le ayudáramos. Así que... amarramos alguna en una silla, yo puse las manos para que ella fuera digamos, haciendo como la madeja, lana por lana, tratando de no cortar porque no se podía cortar, o sea, la idea es no cortar porque queda anudada, queda con un... Evidentemente, claro. Queda unida, entonces no te sirve. La verdad es que eso nos tardó un tiempo en desatar todas las lanitas, hasta que después las empezamos a enrollar y las volvimos a meter todas dentro de la bolsa. Y ya con todas las lanas ordenadas, entonces mi abuela siguió tejiendo y evidentemente la bufanda la terminó mucho más rápido. Entonces, y la pude tener yo conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de eso? Y por eso que lo compartí hoy día. Porque en el fondo, en el trabajo psicológico pasa algo... tal cual como ese ejemplo. Exacto. ¿No? Tal cual. Es decir, nosotros en nuestra vida vamos teniendo distintas lanas, ¿cierto? Vamos viviendo nuestra vida, se nos van enredando algunas, pero como tenemos la urgencia de vivir y de resolver las cosas rápido y seguir avanzando, ¿cierto? Y porque pareciera que nuestro objetivo es avanzar, es decir, tener la bufanda, ¿cierto? Para el invierno. Y pensamos que ese es el objetivo más importante, al final nuestra bolsa se nos va enredando, van enredando todas las lanas que tenemos dentro. Y como no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque no nos hacemos el tiempo, seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Es tanto que insistimos que al final nunca terminamos nuestro tejido, ¿cierto? Y terminamos frustrados porque no nos quedó bien o simplemente lo dejamos de lado y hacemos otro, ¿verdad? El trabajo psicológico apunta a eso, Ali, y creo que mi abuela en ese sentido me dejó una tremenda enseñanza, que es cuando sientes que no puedes avanzar en algo, lo único que te queda es detenerte, parar, revisar y ordenar. Claro. Nada puedes eliminar, nada puedes cortar y hacer de cuenta que nunca existió. Exacto. Todo lo que está dentro se tiene que ordenar, clasificar para poder tener más orden y poder seguir avanzando, seguir tejiendo, ¿no? O sea, sin querer, mi abuela me dio una tremenda lección que hoy compartí en mi Facebook durante el día con mi audiencia. Sí, así es. A mí, como te digo, cuando leí eso, inmediatamente ahora se me viene a la cabeza y digo, claro que es importante
poder hacer una revisión de los nudos que vamos generando para después poder seguir avanzando con tranquilidad. Yo el tejido que yo me imagino, obviamente yo tejo poco, he tejido, pero las veces que he tejido hay muchas veces que mi tejido, cuando está muy tensa la lana, el tejido no queda holgado, queda duro y no queda parejo tampoco. Entonces, en alusión a lo mismo, siento que cuando tenemos estos nudos en nuestra vida, justamente las cosas no van saliendo tal como nosotros queremos o no van saliendo como las esperamos que sucedan, y eso va generando nudos, o esos nudos después se van repitiendo en nuestra historia. Si es que no están resueltos, van apareciendo de nuevo y aparecen otra vez y aparecen. Y así por el final vamos con un tejido duro de historia, tenso, cuando es quizás un poco más razonable revisar y poder continuar con más ligereza, por decirlo así. Tal cual, en eso consiste la vida. Y claramente cuando las cosas no nos resultan, nos frustramos, nos sentimos mal, tenemos pena, nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la lana que está anudada dentro de la bolsa, po. Claro. Porque solamente las vamos recibiendo en la vida y las vamos guardando, ¿no? Entonces no tenemos claro cuál es la lana. Algunos ni siquiera tenemos conciencia de qué colores tenemos dentro de la bolsa. ¿Te fijas? Vivimos nomás, ¿no? O sea, la idea es dar una buena imagen o mostrar que podemos tejer o que podemos hacer tal cosa, pero cada uno sabe lo anudada que están las lanas dentro de nuestra bolsa. Y en esto nadie se salva. Pues no hay nadie que diga, no, yo recibo las lanas y las mantengo todas ordenadas, ¿verdad? Todas clasificadas en mi bolsa. No. Uno se da cuenta cuando no puede avanzar. Exacto. Y obviamente es esperable que pase. Tampoco es que uno siempre esté ordenado, si al final la tendencia en general es hacia el caos. Correcto. Exactamente. De hecho, así funcionamos nosotros. Pero buscamos las zonas de confort, de lo que nos da una pseudo estabilidad, ¿no? O sea, un cierto orden, ¿no? Pero ese orden es... Exacto, ese orden al final viene a ser un orden ficticio, un aparente orden, ¿verdad? Pero no es tan así, ¿no? Fíjate que es curioso, pero la personalidad, ¿cierto? Que es parte del objeto de estudio de la psicología, ¿cierto? Y ojo, una aclaración, la personalidad no tiene que ver con que una persona salga a leer un poema, que salga y hable en público. La personalidad, no, la personalidad en psicología es otra cosa, tiene que ver con la forma de pensar, sentir y comportarse, ¿no? Por lo tanto, la personalidad uno la conoce por el comportamiento, por la conducta, ¿no? Así es. Y la forma de pensar y sentir, ¿cierto? Son los otros dos variables que están dentro de ese constructo que es la personalidad. Es lo que entonces, no se ve. Es algo que no se ve, ¿no? Entonces, ahora, en las estructuras de personalidad, como decía, ya hay una estructura que se define como la estructura normal. Entonces es curioso porque la estructura normal uno dice, esa persona es súper normal, esa persona es normal o esta es anormal. Pero fíjate que la estructura normal de la personalidad se define como aquella que está libre de conflictos intrapsíquicos. Es decir, está libre de nudos, ¿no? Está libre de lanas enredadas en la bolsa de mi abuelita, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existe? ¿Existe la personalidad normal? Esa es la pregunta. Pareciera entonces que es una utopía. Exacto. De hecho, la personalidad normal es un referente estadístico. Exacto. Es un referente estadístico, ¿no? Pero en definitiva, en la práctica, la personalidad normal no existe, ¿no? Es como la salud. Se refiere al perfecto equilibrio biopsicosocial de un individuo. ¿Existe un equilibrio biopsicosocial de un individuo? No. Es decir, de alguna manera todos estamos enfermos, ¿no? Claro.
Es como cuando te compras un vehículo, por ejemplo, y los neumáticos están recién instalados, ya, o sea, no Ajá, tienen recorrido. Pero claro. llegas a tu casa y ya tienen Es recorrido, o sea, producto ya no están desgaste. nuevos. No están nuevos. O sea, si tú lo Claro, vas a usar, ya es el uso, aunque hayas recorrido un par de cuadras, ya no está nuevo. En la exacto. personalidad pasa algo parecido, ¿no? Mm, Bien, así así que eso es. es importante referirlo, no es una patologización, en definitiva, todos tenemos nudos, ¿verdad? Y la idea es desatarlos, ¿no? Y ordenarlos para poder seguir tejiendo. Y por otra parte, como se llama este podcast, es como desnudarlos, ¿ah? O desnudarnos, ¿no? Sacarnos Así es, los nudos, ¿no? así es. Que nos atan y nos limitan. Ujú. No obstante, muchas veces hay algunos nudos que nosotros también queremos ocultar. Y ahí es cuando vienen el uso de las máscaras. Las máscaras sí uno podría darle una connotación negativa, pero la verdad es que tiene una connotación social, de adaptación social, porque ¿no te ha pasado que hay personas que tú las ves en un ámbito, en el ámbito laboral, las conoces de una forma, sin embargo, cuando sales con esa persona o estás en un aspecto más social, son totalmente distintas? Suele ocurrir, pues, Claro, porque sí, por ejemplo, discúlpame, no eres igual con tu mamá que con tu jefe, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o inclusive con quien te gusta. mira, en lo laboral siempre ocurre. De hecho, cuando tú tienes que hacer cuando tienes que hacer una selección de personal o estás haciendo evaluaciones psicolaborales, Ujú. y llegan los candidatos, todos los candidatos así como que estudian qué es lo que te van a preguntar, ¿no? Entonces tienen una idea de qué es cómo tienes que enfrentarte en la entrevista, que no cruces las piernas, que no muevas el pie, que no miras hacia la derecha, ¿verdad? Sí, O sea, todos llegan, digamos, como actuando algo, llegan en una pauteados conducta, llegan pauteados, ¿no? con el Entonces, personaje del trabajador ideal. Me encanta trabajar bajo presión. exacto, y tú le preguntas, por ejemplo, ¿y tú has tenido alguna experiencia difícil en tu último trabajo? Y te No, dicen, ninguna. no, no. O le dices, ¿has ¿Qué es tenido eso? algún conflicto? ¿Has tenido algún conflicto el último tiempo en tu último trabajo? Sí. No, no, nunca, nunca he tenido Es, conflictos. es súper interesante porque la palabra conflicto está como muy demonizada, por lo menos en las entrevistas laborales, bueno, yo creo que en general, pero en las entrevistas laborales justamente de las preguntas que más hacía era, cuéntame algún conflicto que, ya asumiendo que la persona ha tenido conflictos, y es como, no, 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 yo no he tenido ningún conflicto, no, y era así como, pero ¿cómo resuelve entonces? Claro, o sea, en el fondo es como, no, pareciera que está mal. O sea, si yo digo que tuve algún conflicto, no me van a contratar, ¿no? Claro, claro. Entonces, suele ocurrir eso. Ahí hay un ejemplo en lo laboral. ¿Ya? En lo Mm. laboral también cuando ya estás contratado, cuando ya te compraron, ¿cierto? El discurso y pasaste los filtros, o pasaste piola, como se dice. Cuando ya tienes tus compañeros de trabajo y empiezas a interactuar con ellos, al principio llegas bien ordenadito, ¿verdad? Y cuando ya vas tomando como los tiempos, vas sabiendo más o menos cómo funciona la cosa, como se dice en buen chileno, vas mostrando la hilacha, ¿no? Claro. Vamos mostrando la hilacha. Entonces empezamos ya a buscar nuestros propios amigos o personas más cercanas en lo laboral, Sí. ¿te fijas? Si somos jefaturas, entonces empezamos a hacer un acting, no sé, de cómo deberíamos actuar como jefatura, ¿no? O Uy, sí. sea, y eso es todo un tema porque, no sé, a mí lo he visto en asesorías, por ejemplo, de organizaciones cuando eh,
Ellos te dicen los jefes, por ejemplo, no, yo trato de ser como bien amigo con mis trabajadores, soy como trato de ser como buena onda, pero al final después como que, no sé, como que abusan de eso, ¿no? Entonces ahí ya me tengo que poner pesado ya. ¿Te fijas? O sea, Claro, me tengo que poner pesado. Es decir, hay un deber. Él piensa o cree que por tener que ponerse pesado, entonces es el jefe, ¿no? Entonces es claro. como... Y tiene que Porque ser el jefe debe duro, tener cierto rol y ciertas características. porque si no le hacen caso, entonces se siente mal Y es un mal jefe. y es un mal jefe, ¿no? O sea, no es respetado, porque él, Claro, como está en una posición de jefatura, tiene que ser respetado, merece el respeto de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Eh, ahí hay máscaras, po, ¿no? Hay una máscara, ¿verdad? Que es como Sí. bien común. Sí. Otras máscaras que se pueden dar son también cuando nos relacionamos con alguien que nos gusta. Mm, Uy, a mí me encanta esta persona, así que yo me va a decir hola y yo me voy a reír. ¿Por qué? Porque quiero parecer simpática. Soy claro, simpática, soy liviana, me dice hola, qué buena. claro, tratando de mostrar así como que estoy interesado, como que me llama la atención, como que es gracioso, ¿verdad? Y después uno los Así es. ve, esas relaciones, si prosperan en el tiempo, fome. Fíjate Ya. que cuando, fíjate, te voy a contar una infidencia. Yo cuando era más chica, no era necesariamente que me gustara una persona, pero sí trataba de ser amable. No sé por qué, trataba de ser amable. Y cuando conocía a personas, justamente como que siempre estaba así, como sonriendo, porque yo consideraba que la sonrisa era una forma de que la otra persona se sintiera bien. Hasta que un día alguien me preguntó y me dijo, oye, ¿tú por qué te ríes de todo? Y yo, en verdad, en realidad no sé, pero trato de ser simpática. Entonces, claro, esa era una máscara en el fondo. Ahora pregúntame si me río con todo. Claro, uno ya se ha reído tanto que ya prefiere no reírse, Claro, ya tiene gastados los músculos de acá. prefiere guardar silencio muchas veces. Sí. Otros ejemplos de máscaras son aquellas personas, no sé, compañeros de trabajo puede ser, o en otro aspecto en clases, no sé, por los profesores el profesor que llega destruido emocionalmente, que no durmió nada en la noche, pero aún así llega a hacer la clase y parece todo normal, ¿cierto? Como que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Claro. Ese es otro tipo de máscara. El trabajador también que dice, no, todo bien. Tú le preguntas a todo, ¿y cómo estás? Bien, bien. Pero No, por oye, por dentro, ejemplo, volviendo al del cuando cuando nos gusta a alguien, por ejemplo, y eso es que ujú, me acordé de un caso que me tocó ver hace ya hartos años atrás, pues. ajá, Eh, el tipo tenía súper estudiada a la persona, ¿cierto? Porque por redes sociales, qué sé yo, si salía, ah, si tenía hijos y todo el asunto, entonces pues ya llega como bien pauteado ya, pues ujú, entonces... Y peor todavía, como las parejas siempre en las relaciones, o sea, cuando empiezan a conocer a alguien, no sé si te ha pasado a ti, pero la primera conversación siempre es, no, si yo lo he pasado súper mal en el amor, mi ex era aquí, era allá, él ah, nunca tuvo un gesto, nunca hizo esto, nunca me regaló flores, nunca aquí, nunca allá. Entonces, o sea, como que todo lo malo del expo. Entonces, ¿qué es lo que claro, le pasa a la persona que está conociéndola? toma nota Empieza, mental. toma nota. ¿Ya? ¿Y cuál es la actitud entonces? Ah, no, po, si yo me la quiero ganar, entonces tengo que hacer todo lo contrario del ex, todo lo que el ex Claro, no hizo. ¿No? Entonces, y tratan de actuar y van haciendo, es como un checklist, van teniendo todas las cositas, ¿cierto? Del ex, de si no le regaló flores, entonces yo le regalo flores. Si nunca le claro, regaló chocolate, entonces yo le regalo chocolate. Entonces, nunca me escribía por las mañanas, le escribo por las mañanas, le mando un meme, le hago lo que sea en realidad de buenos días, ¿no? O sea, claro, de atenciones, ¿no? Pero en definitiva lo estoy haciendo con un fin, ajá, ¿verdad? Que es conquistarla, claro, ¿verdad? Entonces, eso es
siempre pasa eso en las relaciones y siempre uno recomienda que cuando uno está, o sea, cuando se están conociendo, no es muy sano, digamos, hablar del ex, ¿no? O hablar de las relaciones que tuvo para atrás, ¿verdad? Porque al final tú terminas por pautear al otro. Claro. Y el otro se pone una máscara que en algún momento después se la saca, ¿cierto? Porque se le va a tener que caer en algún minuto y va a aparecer Exacto. la persona que es y no tiene nada que ver con el otro. Sí, eso fíjate que es interesante porque es casi como un embaucador emocional, embaucadora emocional, porque en el fondo es como a punta de engaños, a punta de esta máscara, que te va enganchando, pues no realmente cómo es la persona. Correcto. Porque como tú bien dices, eso no es sostenible en el tiempo, o sea, eso puede durar ¿cuánto? Un mes, el mes de enamoramiento y de ahí, chao, o sea, con suerte te saludo durante el día si es que hablamos. Claro, porque no tengo tiempo, porque estoy en estas otras cosas, o si cambió mi atención, porque si después me gustó otra persona, entonces que voy a, ¿te fijas? O sea, y eso además se va reforzando socialmente, porque de alguna manera, o sea, como a ti te movilizó una falta importante, el hecho de que tu ex no te tratara como tú querías que te tratara, y finalmente terminaste esa relación y te costó dejar la relación y terminar esa relación. Entonces, claro, cuando esta nueva persona te empieza a dar todo lo que te faltó, te sientes espectacular, po. Claro. ¿Te fijas? Así. Por eso es que es importante siempre en eso que uno no debe relacionarse o digamos no debe buscar en base a la necesidad. Fíjate. Eso como Sí. consejo, no quiero salirme del tema, pero como consejo nomás lo dejo para los auditores. No, uno no Lo busca en dejo base a la ahí y me retiro necesidad. lentamente. ¿Ah? Lo dejo por aquí y me retiro lentamente. Y me retiro lentamente. Pero lo dejamos, eso lo podríamos tratar para otro podcast. Ajá. Sí, hoy en día igual es mucho más fácil ocupar ciertas máscaras, ¿ah? Se ve mucho en las redes sociales, en el Instagram, ¿cierto? Una persona que quiere mostrar que tiene una vida feliz, plena, exitosa, aquí en el gimnasio, acá comiéndome un tremendo, no sé, almuerzo, en este restaurante tan bonito, lo estoy pasando genial. Muchas veces, no siempre, no quiero, no quiero que me funen, pero muchas veces, a veces eso es vender humo, ¿no? Es como, es la máscara de la persona exitosa cuando nosotros lo hemos conversado, cuando uno realmente está feliz o está contento con lo que está haciendo, como que generalmente no estás pensando en subir eso en las redes sociales, en Instagram, o es para que alguien lo vea y te valide, O sea, o porque es no para... tienes tiempo, po. En el fondo, Claro, cuando tú lo estás pasando bien, estás con uh-huh, el otro, estás digamos, compenetrado con el otro, digámoslo así, o sea, uh-huh, no se te pasa por la cabeza el celular, po. O sea, no lo tienes presente, digamos, ¿no? claro. No sé si eso es como de sentido común, no sé si alguien pensará distinto, pero la verdad es que, claro, o sea, hoy en día el tema de las redes sociales es un tema importante, es un tema que no sé si se le ha dado la profundidad suficiente o hemos reflexionado respecto de eso, lo hemos dicho en otro podcast, al final nos vamos haciendo presos de las cosas, ¿no? De los objetos. Nos vamos haciendo dependientes de los objetos, de las cosas materiales, en definitiva, que tiene que ver con los apegos, con el ego, ¿verdad? Claro. Nos vamos haciendo muy dependientes a eso. Entonces, en definitiva, vamos dejando de vivir lo espontáneo, ¿verdad? No quiero no quiero ser latero en esto, pero las redes sociales no te dan, hay algo que no te dan en todos los sentidos, que es la presencia y la Sí, disposición, ¿no? Entonces, sí. o la disponibilidad. O sea, al momento en que estás chateando con alguien,
puedes estar chateando con 5 personas más, ¿te fijas? En Claro. cambio, en un face to face, no sé, con una persona, ¿verdad? Tú sabes que la persona te está mirando, puedes entender que la persona está atenta a lo que tú le estás diciendo porque lo está entendiendo, ¿no? O Claro. sea, tú también estás dispuesto para esa persona, disponible, presente, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales, porque no digo que en sí las redes sociales estén mal, Claro, el no hay que uso de las redes demonizarlo sociales tampoco. nos permite a cada uno de nosotros poder tener máscaras, ¿no? Ujú. Eh, Parte de la base nomás que cuando yo estoy hablando con alguien, ¿cierto? No estoy viendo la cara del otro, ¿verdad? Entonces puedo escribir al otro, puedo chatear con la otra persona, ¿verdad? Me voy a sentir importante para la otra persona, pero en el fondo es una idea que tengo de lo que significo para la otra persona, Claro. ¿no? La otra persona te puede decir muchas cosas por escrito, pero otras cosas son las que puede hacer por ti, ¿no? Y ahí hay un viejo refrán que uno lo conoce ya, ¿verdad? Que es no hay que fijarse mucho en lo que el otro dice, más bien hay que fijarse en lo que el otro hace. ¿Y Ujú. cómo te vas a fijar en lo que el otro hace si en realidad solamente te estás basando en aquello que el otro dice? Exacto, pues lo tienes a través de una pantalla. Justamente. Y la valentía que tienen muchas personas, ¿cierto? Porque acá no hay género, Ujú. no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino que en definitiva eh, todos se animan a escribir, comentar, reaccionar a una historia y y voy a mostrarte esto y mira, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué no te invitan a la casa mejor? ¿Por qué no te invitan a tomar el té a tu casa, no? O sea, ¿por qué no tienen una conversación grata? Te fijas, ¡ay, qué lindo esto! Ah, mira que tengo este jarrón de este tipo. No, tú Ujú. eres tan importante, pero al final no tenés ningún espacio en la vida de esa persona, po. Claro, Más que lo virtual, ¿verdad? Se te cortó la luz y se te acabó el diálogo, ¿no? Y se te cae la máscara, po, así es. Porque ¿no? tampoco es algo que puedes sostener permanentemente, es como en este escenario de la virtualidad que puedes mantener esa máscara, pero en lo real, en el face to face que tú dices, eh, no es sostenible. No es sostenible. Mira, hay una anécdota, no sé, se van a reír los auditores, pero se han fijado, espero que se rían, no que se enojen, pero ¿te has fijado tú, Ali, que lo hemos comentado otras veces, que cuando aparece, no sé, el papá, por ejemplo, con los hijos, o la mamá con los hijos, ¿verdad? Y se sacan una foto y dice, mira, acá estoy con mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Y sale la mujer en primer plano, los hijos salen atrás y le pone un filtro. Y el filtro que le pone, en el fondo, hace que su cara se vea lisa, perfecta, sin ninguna imperfección, De pero coreana. los hijos se le ven los puros hoyitos de la nariz nomás porque con el filtro se borran entero, ¿no? Sí, sí ha pasado. Hay personas que abusan de ese tipo de máscaras, ¿verdad? Que son los filtros. Los filtros en el fondo son tipos máscaras, po. En lo laboral muchas veces tú ves equipos de trabajo que hacen jornadas, ponte tú, y todos son tan felices, ¿no? Y Somos salen todos así un como gran equipo, somos somos todos. unidos. Claro, somos todos un gran equipo, estamos todos felices de estar acá, vamos por más compañeros, ¿verdad? Y salen todos abrazados, pero tú vayas a medir el clima laboral y se corta con cuchillo, pues, ¿no? Claro, Hay denuncias de acoso laboral, hay pelambre entre uno y la gente otro, no se ¿verdad? habla. Hay críticas entre ellos, ¿no? Andan con el serrucho en la cartera o en el bolso como para el perjuicio de otros, ¿no? Entonces como paradojal, ¿no? Por decirlo Sí, suave. sí. ¿Cuándo, cuándo estas máscaras se hacen pesadas? Cuando
¿Cuándo una máscara ya pasa a ser nociva? Porque, bueno, hablamos de esto, quizás lo tiramos un poco para la chacota, pero es para que se entienda porque es lo común ocupar máscaras. Las máscaras en el fondo son una adaptación social a un contexto, ¿cierto? Yo no voy a ser la misma persona que soy en mi familia, que soy más regalona, que soy de repente más, también soy más enojona. No es lo mismo que estando en el trabajo. En el trabajo no me voy a enojar con mis compañeros porque es un contexto laboral, ¿cierto? Yo me relaciono laboralmente, por lo tanto hay un profesionalismo y por muy mal o bien que me caiga una persona, tengo que hablarle igual, ¿cierto? No obstante, si es que fuera un amigo, si me enojo con ese amigo, no le hablo o discuto con esa persona, nos gritoneamos, qué sé yo. Pero muchas veces, por eso nos sirven las máscaras en el fondo, porque son como esta adaptación social que te digo. Pero muchas veces uno empieza a ser como un esclavo de la máscara. ¿Cuándo no te puedes sacar esa máscara? Cuando, por ejemplo, cuando tienes, no sé, este rol o esta imagen de ser la persona fuerte, de ser la persona que siempre resuelve, y no te puedes sacar eso, y ahí es cuando llegan las personas muchas veces a pedir ayuda, quizás a un psicólogo, a sistemas humanos, por ejemplo, cuando no pueden sacarse estas máscaras, ¿no es cierto? Que nos atan en el fondo, que nos mantienen en un rol que nos desgasta ya. Cuando empezamos a perder nuestra identidad. Ahora, ajá, eso es importante tocarlo, Alicia, porque ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra historia, ¿no? Entonces, por lo general, vamos armando nuestra vida en base a nuestras carencias, te fijas, a nuestros miedos, ¿no? Entonces vamos construyendo nuestras máscaras a partir de eso y nos vamos aferrando a esas máscaras porque nos van siendo funcionales y así vamos eligiendo distintos objetos, distintas personas, distintos contextos en donde nos vamos desenvolviendo para poder ir encajando y vamos probando, ¿verdad? Es mucho más común en la adolescencia, ¿cierto? Cuando todavía no está conformada la identidad, pero es menos común o más doloroso, ¿verdad? Cuando ya es adulto la persona, ¿cierto? O adulta y no puede, y como que siente que no encaja, ¿verdad? Sí. Como que le hace una cierta disonancia entre lo que, entre los valores que tiene, ¿verdad? Y cómo se transgrede o cómo transgrede sus propios valores, y eso la verdad es que lo empieza a atrapar. Entonces, hay una máscara que no hemos mencionado, pero por ejemplo, y es muy común, que tiene que ver con las personas que consumen algún tipo de drogas o alcohol. No sé si lo habías pensado así. Uh-huh. Pero claramente ahí hay una máscara fuerte, ¿no? Porque en definitiva la persona que consume no es por una necesidad de consumo al inicio, sino que porque tiene curiosidad, ¿verdad? Porque otros le ofrecen, ¿no? Y se empieza a meter en el mundo de la droga. Hoy en día los chicos tratan de actuar, ¿cierto? Está como de moda ser el más bacán. Para ser el más bacán o resaltar sobre el resto hay que ser el más malo, ¿no? Ojalá andar con armas, ¿no? Y poder intimidar a otros, ¿no? O sea, lo que hay detrás de todo eso es miedo. Hablar de una forma distinta, hablar de forma agresiva quizás, o parecer más vivo. Correcto, eso como que te da cierto estatus, ¿no? Fíjate Rodrigo, que tú cuando me hablas respecto de esto, me conversas, se me viene a la cabeza varios ejemplos. Uno de ellos, bueno, lo veo justamente en mi hijo. Tú sabes que tengo un hijo que tiene 21 años y él de repente me ha señalado que tiene amigos, amigas que se sienten de alguna forma ahogados porque en la casa o sus amigos los ven como la persona fuerte, como la persona que es súper capaz, que es inteligente. Entonces a sí mismos a veces le comentan a mi hijo que se sienten un poco
atrapados. O también otro ejemplo es, no sé, personas que de repente se ponen a fumar, pero no porque les guste, porque estén ansiosos, sino es que justamente los fumadores sociales sería quizás una máscara, un ejemplo de estas máscaras. Pero cuando empieza a aprisionar es justamente cuando ya empieza a molestarnos esa forma que tuvimos de ser para poder adaptarnos, para ser aceptados, y después no nos la podemos sacar o tenemos temor de sacárnosla por justamente miedo al rechazo. Y que nos descubran tal cual somos. Entonces, de alguna manera las máscaras también son limitantes, nos liberan en cierta medida, ¿cierto? O sea, yo puedo decir en Twitter, por ejemplo, en la red social X, por ejemplo, ¿cierto? Las personas se esconden detrás de un seudónimo, un nombre, ¿verdad? Y no ponen su nombre ni su rostro, no ponen su identidad real, ¿no? Entonces, en definitiva, bajo eso ellos pueden decir, garabatear, insultar a otros, descalificar, ¿verdad? Entonces, pero cuando lo hacen con su propia identidad, con su propio nombre, con sus datos, ¿no? O sea, la persona es un poco más medida, ¿no? Es como, ahí como empieza a ocurrir el fenómeno del control social, ¿no? Es decir... Es como... Perdón, es que se me viene a la mente el caso de este funcionario que trabajaba en vivienda o algo así, pero por la red social justamente de X se ponía a pelear con la gente que había sido afectada por los incendios. ¿Te recuerdas? ¿Tuviste esa noticia? Sí, sí. Es como algo similar a eso, ¿te fijas? O sea, en el fondo puedo decir algo súper cruel, hiriente hacia otro, ¿verdad? Pero detrás de la máscara me protejo, pues, ¿no? O sea, me protejo yo, ¿no? Entonces, de alguna manera estas máscaras son difíciles o sea, son parte también del ego, de alguna manera de aferrarme a aquello, ¿no? De aquello que es material en términos de estatus o social, ¿verdad? Entonces me da cierta seguridad, ¿no? De alguna manera todos evitamos la incertidumbre, ¿no? Y eso lo hemos hablado en otro podcast. La creación de máscaras tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hay una máscara bien conocida y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos evaluación en Lucher, ¿cierto? Tú bien sabes que aparecen ahí las máscaras psicológicas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y son bastante notorias, o por lo menos el test lo arroja bastante bien, ¿no? Y eso cuando uno después lo contrasta, ¿cierto? En la realidad, en las entrevistas, ¿cierto? Se da cuenta de que efectivamente es así. Lo que decía respecto de las máscaras, por ejemplo, las personas que transforman su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Ya sea con tatuajes, con perforaciones, bueno, ese es un tema para otro podcast, ¿no? O con la halterofilia, ¿cierto? Distorsionar los bíceps, distorsionar los cuádriceps, ¿no? Y la obsesión, la vigorexia, ¿verdad? En los gimnasios. Y eso es muy común, ¿no? Entonces, los perfiles de personalidad ahí son como similares, en definitiva, ¿no? Entonces, no vamos a profundizar en eso, pero claramente hay una forma... Hay una suerte de identidad enmascarada, ¿no? Así Fíjate que en el caso de los trastornos psicopáticos con características narcisistas en la personalidad, es altamente descriptible. Los que son más pasivos, de pronto a veces aparecen con abuso sexual, por ejemplo, en localidades que son bastante rurales, ¿no? Entonces... y cuando ocurre la noticia porque lo pillaron o porque hubo una denuncia, las personas, por ejemplo, tienden a decir, uy, pero qué raro si él era tan bueno, él era el profesor del pueblo y era tan querido por todos. No, yo no creo que haya hecho eso, yo no creo que haya hecho algo así, ¿no? Entonces, claro, no lo pueden asimilar, ¿te fijas? Porque en definitiva tiene que ver con ciertas máscaras que les permiten ir moviéndose o desenvolviéndose más bien en la sociedad. Bien, hay una
antes del corte de luz que tuvimos, que originó nuestros problemas técnicos, ¿verdad? Lo difícil respecto de la incertidumbre es vivir en la conciencia, ¿no? Vivir conscientes, ¿bien? Sí. Vivir conscientes significa aceptar la incertidumbre, ¿no? Y aceptar la incertidumbre, créeme que es el acto más difícil que tiene nuestra especie y todas las especies. Por ejemplo, yo tengo un perrito, ¿ya? Y mi perrito, Ajá. cada vez que nosotros no estamos, pese a que él sabe que volvemos, él tiene toda su seguridad acá y todo en un departamento en donde vivimos, Ajá. él llora. Y llora porque nos extraña, porque nos echa de menos, no, es por la incertidumbre, porque funcionan en manada, ¿verdad? Entonces Claro. ahí ahora al estar solo, en su ahora, él identifica que está solo y está vulnerable. Entonces empieza a llamar al resto Sí. de su manada. Bueno, y los Beagle, porque es un Beagle la raza que tengo yo, Ajá. tienen distintos tipos de ladrido. Entonces el ladrido que tiene es un ladrido que es muy quejumbroso, como que estuviera llorando y aúlla llama. en el balcón y llama. Y uno lo Es escucha el así, yo vivo en aullido un de llamar. sexto piso y él se escucha desde abajo que está llorando. Entonces dijo, pucha, así que nos venimos súper rápido a ver y todo. Ahora compramos una camarita, así que ahí lo vamos a tener más vigilado. Pero efectivamente uno trata de no dejarlo solo, porque cuando uno tiene conciencia de aquello, trata de evitarle el dolor al otro, aunque el otro sea Sí. un perro, ¿verdad? Y Sigue eso siendo un es otro. como sigue siendo un otro, porque es tu responsabilidad haber generado un vínculo con él, ¿ya? Yo no soy de los animalistas, por ejemplo, que creen que él digamos que él siente como los seres humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, sería muy arrogante, No, sería eso es muy... humanizar a un animal y al final termina en más sufrimiento, creo yo, para un animal. El animal es un animal que sí tiene emociones, tiene sentimientos, pero nosotros tampoco sabemos bien cómo ellos lo sienten. O Como sea, ellos sienten miedo, codifican. sienten alegría. Ellos tienen otro lenguaje. Para lo que nosotros significa amar, Así por es. ejemplo, para ellos es otra forma de expresión que tiene que ver con la confianza, ¿no? Entonces, creo que sería muy arrogante pensar que ellos se relacionan como nosotros nos relacionamos con el resto, porque ellos forman parte de otra especie, ¿verdad? Que se relacionan y conviven con nosotros. Entonces, nuestro gran trabajo o nuestro gran desafío es poder interpretar o conocer, ¿cierto? O aventurarnos a conocer el lenguaje de ellos, desde sus símbolos, ¿no? Claro. Desde lo que para ellos significa, aunque ellos no hablen, pero lo hacen por medio de la conducta. Ya lo decíamos al iniciar este podcast, al final la conducta habla más que 1000 palabras, ¿no? Así Entonces es. el perrito no nos confunde, ¿no? Sino que es honesto. Entonces, lo que yo decía, que una de las cosas más difíciles es aceptar la incertidumbre, ¿ya? Y eso Ajá. es parte inherente de la condición humana y de todas las especies. Y todos tenemos distintos significados para aquello. Y eso, frente a eso, vamos construyendo máscaras. Entonces, la salida, ¿cierto? Para eso, es tener una vida consciente, ¿no? Claro. Tener una vida consciente significa estar conscientes de nosotros, estar conscientes del entorno, estar conscientes de nuestra historia, ¿verdad? Y que todo aquello conforma nuestra identidad, ¿no? Y hay De alguna forma nos conecta con nosotros mismos. Correcto. Y hay cuando uno habla de eso, hay un poema de Rubén Darío que se llama Lo Fatal, ¿bien? Y él habla de lo fatal que es la conciencia, ¿no? La conciencia que nosotros tenemos, porque es la que nos hace sufrir, ¿no? De lo contrario no sufriríamos, porque al tener conciencia nos damos cuenta de ciertas cosas y eso nos lleva al sufrimiento, ¿ya? Claro. Entonces no es que esté mal, ¿cierto? El tener conciencia y el sufrir. El problema está en que todos evitamos el sufrimiento. Así ¿Te es. fijas? Porque entendemos que el sufrimiento es malo, es una mala señal, ¿no? Que el sufrimiento es dolor en el fondo. Exactamente. Y todos tenemos miedo al dolor. Y eso es parte inherente de la condición humana.
¿no? Es decir, todos tenemos algún tipo de dolor, ¿no? O sea, el parto, claro, como lo decía recién, el parto genera un dolor, ¿cierto? El tener que aceptar la pérdida de alguien genera un dolor, o la partida de alguien. Es decir, hay cosas que son esenciales en la vida que van a pasar. Unas que vamos a nacer, ¿cierto? Otras que vamos a morir. Otras que vamos a perder personas en nuestra vida que nosotros queremos, ya sea por la muerte, ¿cierto? Que es propia de los seres vivos. Por lo tanto, siempre vamos a estar enfrentados al dolor. Entonces es algo que no lo podemos evitar, ¿no? Es parte del vivir, ¿no? Entonces vivir, yo creo que desde esa perspectiva es que mejor aceptar la pérdida o aceptar el dolor, ¿cierto? Cuando tiene que venir, ¿no? Más que y sacar nuestros aprendizajes producto de eso para poder evolucionar, más que estar permanentemente evitando el dolor, ¿verdad? Siendo que en realidad es algo que va a venir igual, independiente de nosotros lo podamos controlar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo citaba el poema de Rubén Darío, ¿cierto? Que se llama Lo Fatal. Lo voy a leer porque es breve. Ya, a ver. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de esta mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, este poema de Rubén Darío, que se llama Lo Fatal, pareciera que está simbolizando, está representando, ¿cierto? Lo doloroso que es el dolor, ¿no? El sufrimiento. La incertidumbre, ¿no? O sea, es decir, desde la conciencia, cuando nos damos cuenta, ¿cierto? Que estamos sufriendo, ¿no? Entonces él dice que dichoso el árbol que es apenas sensitivo, ¿no? Porque pareciera que el árbol no siente, porque no nos demuestra que tiene dolor, ¿no? Nuestro lenguaje no vemos que está acongojado. No tenemos cómo saber si el árbol tiene dolor o no, ¿no? O sea, porque no nos puede expresar su conciencia, ¿no? Sí. Finalmente, la salida, como lo decíamos al inicio, es la conciencia, ¿no? El poder reflexionar, el poder analizar, el poder mirarnos, ¿no? Poder acceder a aquello que efectivamente somos en esencia, ¿no? Mira, a mí no me gustan mucho las religiones, ¿ya? Pero sin embargo sí me gustan las enseñanzas. Entonces, por decirlo de alguna forma, a mí una de las dos, por formación, ¿cierto? Cuando uno es pequeño, se forma en la religión católica. Ya uno más adulto a lo mejor abandona los dogmas, ¿verdad? Pero las enseñanzas son interesantes, no para reproducirlas, sino que en definitiva para asimilarlas, ¿no? Porque cada uno las va asimilando en función de su propia existencia, de su propia vida, de lo que le va haciendo sentido, va reflexionando más adulto, de su propia experiencia, etcétera. Y otra que me gustan mucho es, y que las he tomado en los últimos años, los últimos 3 años de la vida mía, ¿cierto? Mediante las reflexiones, meditación, etcétera, es las enseñanzas del Buda, sin ser budista, ¿no? Porque no me gustan las religiones, pues son dogmas, y es válido para las personas. A mí por lo menos no trato de no adscribir a dogmas, sino que en el fondo me sirven para tener una mirada también con la cual poder entender yo ciertas cosas a nivel filosófico, ¿verdad? Entonces hay aspectos, ¿cierto? Del Buda, ¿no? De las enseñanzas de Siddhartha, que son bastante interesantes de poder ir revisando, ¿no? Y que en realidad logro entender por qué la ciencia de alguna manera se ha ido acercando o se va acercando a veces, porque es un camino hacia el espíritu,
¿no? Y el espíritu no lo estoy hablando desde algo etéreo, ¿verdad? Como la gente se lo imagina, sino que Claro. si bien nosotros podemos dominar la conciencia, el yo, ¿verdad? Desde la psicología, comprender la conducta humana, ¿verdad? Entre personas, a nivel individual, Ajá. hay algo que trasciende a la persona, ¿no? Y eso es, algunos le llaman supraconciencia, ¿verdad? Otros le llaman espíritu, ¿verdad? Pero en definitiva es lo que queda. Y fíjate que ahí yo coloco una anécdota. Cuando mi hijo era chico, ¿ya? Y yo estaba estudiando lejos de ellos, tenía como menos de un año tenía, ¿ya? Entonces Ajá. teníamos un celular, ¿ya? Y por el celular yo todos los días les hablaba y él como que balbuceaba al principio y teníamos como ese diálogo hasta que de pronto él en un movimiento botó el celular Ajá. y se cayó. Y era esos celulares grandes, esos 5120, ¿te acuerdas que habían Antigua. unos Nokia 5120 antiguos? Sí. Entonces se caían al piso, no les pasaba nada, pero saltaba la batería para un lado, saltaba la batería para el otro. Entonces él trataba de comunicarse balbuceando conmigo, ¿cierto? Pero como estaba en el piso, él se puso a llorar. Ay, no. ¿Y tú crees que tenía apego hacia eso material? No. Con los años entendí que lo que hizo mi hijo fue darme una lección súper importante respecto de la conciencia. Porque en definitiva, él no me estaba viendo, no estaba Claro. conmigo, estaba escuchando mi voz, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿dónde existo yo? Da lo mismo que haya estado en La Serena, en Punta Arenas, en la China, Claro. o muerto, ¿verdad? Porque en definitiva, donde uno existe es en la representación que el otro tiene de uno. Y eso uno lo va construyendo mediante el vínculo. Uno va generando vínculo con las personas desde pequeños. Entonces, para eso uno tiene que aceptar ciertas cosas y buscar fuentes que nos permitan a nosotros poder reflexionar. Y reflexionar es soltar la certeza de aquello que nosotros creemos que es cierto. Claro. Cuando no somos capaces de soltar esa certeza, vivimos aferrados a una pseudo certeza que nos da cierta tranquilidad, que nos da cierta coherencia. ¿Para qué? Para evitar la incertidumbre, ¿no? Una vez más. Sí, vuelve a aparecer el miedo. Y así nos vamos llenando de máscaras y esas máscaras se van haciendo cada vez más pétreas, ni siquiera tenemos conciencia de que las tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es poder mirarse tal cual es uno, así desnudos, como es el nombre del podcast, ¿verdad? Es decir, desatar los nudos que tenemos dentro en nuestro vivir, que puedan permitirnos también convivir con otros, ¿verdad? De una manera más sana, ¿no? De una manera más libre, recuperando esos espacios también de el poder construir nuestras relaciones de una manera más sana. Fíjate que lo que nos lleva, digámoslo así, a adoptar las máscaras, fíjate que tiene un concepto de fondo, que es el deber ser, ¿no? Es decir, cómo debo ser. ¿Has escuchado el concepto de, ay, yo soy una buena madre? Ay, no, esta es tan mala madre. O, ay, este es tan malo, pero en el fondo es un buen hombre, ¿no? Estos conceptos, ¿cierto? Están basados en un estereotipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos quieren alcanzar ese estereotipo. Quieren encajar en ese estereotipo. Por ejemplo, en el tema del colegio, hoy hay personas que se sienten respetadas, ¿verdad? ¿Por qué se sienten respetadas? Porque ellos infunden temor ante otros también. Claro. ¿No? Entonces, esas cosas es bueno tenerlas en la conciencia, poder analizarlas, que sea coherente con nuestro conjunto valórico que cada uno tiene, ¿verdad? Que no tiene por qué estar bien o mal, ¿verdad? Porque no hay valores buenos ni malos, pero en definitiva aquellos que nos hacen más fácil la convivencia entre nosotros y con otros. Precisamente. La responsabilidad es clave, ¿ya? Para poder alcanzar la libertad, el ser responsable de uno y de los lazos que genera con otro, me da la impresión que creo que es fundamental. Y hoy día eso yo siento como que se ha ido perdiendo o deteriorando.
¿no? Vamos construyendo relaciones, que lo hemos dicho en otros podcasts, relaciones que son a veces vacías, ¿verdad? Tenemos un sentimiento de soledad permanente, de incomprensión, entonces buscamos validación y las redes sociales ocupan nuestros tiempos y ocupan nuestro espacio y nos vamos sintiendo parte de una gran comunidad donde somos vistos porque le dan like, porque me mandan buenos días por las mañanas y nos escriben chat, ¿verdad? Por chat, y nos saludan y pareciera que tienen atención sobre nosotros, pero ¿qué es eso? Al final del día eso es humo. Y por eso después uno termina sintiéndose vacío, que le falta algo. Uh-huh. Hay personas que se esconden, ¿cierto? Exacto. Te terminas escondiendo, te terminas tú mismo también anulando, hay una autoanulación. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿estás fijado? O sea, no sé si tú lo tienes así, pero en redes sociales, por ejemplo, hay personas que ocultan su última hora de conexión, que ocultan, no sé, sí, porque no se vean en línea, ¿verdad? Sí, que si se respondieron, o sea, si vieron el mensaje o no lo vieron. Sí, y las redes sociales se han ido adaptando a eso. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una falta de honestidad en lo que estás viviendo. ¿Te fijas? Hay una falta de honestidad. Y no hacia el otro, porque cada uno tendrá sus propias razones por lo cual lo hace, ¿no? Y es absolutamente válido que lo haga, pero a lo que yo me refiero es a otra cosa, no es criticable ni cuestionable, sino que qué es lo que estamos haciendo ahí con eso. ¿Te fijas? No estamos siendo nosotros. No. ¿No? Estamos y terminamos finalmente por sentirnos solos, sin conectarnos, sin al final tener esta conexión con un otro. En la vida real, si nosotros dos estuviésemos hablando hoy día frente a frente, lo que uno busca es el contacto visual. Sí. ¿Verdad? Lo que busca es el aroma, el tocar, ¿no? La presencia, en definitiva. Sí. ¿No? Pero mediante un chat, asumimos que lo que nos dice el otro por escrito es cierto. Pero ¿dónde está el contacto visual? Donde puedo mirarlo en los ojos. Donde puedo mirar el rostro, en las articulaciones, en los gestos que el otro me da. ¿Te fijas? Sí. No tengo eso. Porque si estuviéramos en contacto presencial o visual, ¿cierto? Yo sabría que si estoy hablando sobre un tema o tú estás hablando sobre un determinado tema y yo miro hacia el lado o recojo una piedra del piso o me pongo a mirar el celular, tú podrías saber que yo no estoy poniendo atención o no estoy en atención a lo que me estás diciendo. Pero por medio del chat tengo que estar interpretando, ¿no? O sea, claro. Si me respondes al tiro o no me respondes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que construye? Otro tipo de señales para poder asegurar que lo que estoy pensando respecto de esa persona o respecto de ti es así. Correcto. Y por lo general ahí cada uno completa con sus propios miedos siempre. ¿No? Justamente. Entonces, es importante eso, que no es que las máscaras, para ir cerrando, no es que las máscaras estén bien o mal. Son adaptativas a nuestra vida o a la vida que hemos vivido, ¿no? O sea, nos vamos adaptando, ¿no? Sí. Hasta un psicópata que tenga una determinada máscara no es por justificar su conducta, pero en definitiva, que tenga una determinada máscara, uno tiene que mirar la historia de esa persona. ¿Te fijas? Para poder entender por qué, ¿cierto? Tiene esa máscara, ¿no? ¿Por qué se esconde detrás de algo? Para poder encajar en algo y cumplir un determinado fin, ¿no? Tal cual. Bueno, quizás, y como lo señalaste en algún momento, ese es el motivo de Desnudos, para vivir un poco más liviano, sin que estas máscaras nos aprieten tanto. Como bien lo decías, las máscaras tienen un fin adaptativo, no obstante, en ocasiones pueden volverse un problema cuando no podemos sacarnos estas máscaras, cuando no sabemos quiénes somos realmente y empezamos a confundir la máscara con nuestra verdadera identidad. Y justamente en eso es en donde la ayuda o la asesoría de un psicólogo puede ayudar a
fortalecer tus herramientas y poder enfrentar de mejor forma las situaciones que se te puedan dar sin la necesidad quizás de utilizar una máscara. Uh-huh. Sí, es importante eso, el poder mirarnos. Fíjate que yo siempre lo coloco a veces como ejemplo, pero nosotros, si yo digo quién soy, ¿cierto? Uh-huh. Tengo una visión fragmentada de mí, no total, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nuestros órganos de alguna manera nos limitan. Claro. ¿Te das cuenta? Es decir, yo puedo decir, sí, yo soy esto, soy aquí, soy allá, ¿no? Pero no, en ciertas características, que es lo que yo creo, ¿verdad? Uh-huh. Pero fíjate que mis ojos me limitan solamente a mirar hacia adelante. No puedo mirarme a mí mismo. Y aún así lo pudiera hacer mediante un espejo, lo que voy a mirar es el frontis. Claro. ¿Verdad? Pero no voy a poder mirar mi espalda. ¿Te fijas? Digamos que vas a poder mirar tu periferia, por decirlo así. Pero no voy a poder mirar hacia atrás, no voy a poder mirar mi espalda, ¿no? O sea, la sombra nunca la puedo mirar a mí mismo, digamos, no la puedo mirar conmigo, ¿no? Entonces, el trabajo psicológico siempre apunta a tratar de mirar aquello que no estamos viendo, que no podemos ver de nosotros, ¿no? Y si no es el trabajo psicológico el que uno busca como persona, ¿cierto? También puede ser la reflexión o poder poner atención en los demás, qué es lo que mi presencia le molesta al otro, ¿verdad? Y poder también generar ciertos cambios, ajustes, ¿verdad? Que nos permitan adaptarnos mejor, ¿no? Sin dejar de ser nosotros. Tal cual. ¿Verdad? Bueno, Rodrigo. Estaríamos Alicia, entonces, no, ¿sí? Sí, a ver, una cosa importante, fíjate, hay una, para cerrar, las máscaras no podemos verlas como algo malo, ¿verdad? Porque no es el sentido de nuestro podcast, sino que en definitiva es tener conciencia, ¿cierto? Sobre cuándo las tenemos presentes y quién en definitiva somos, ¿no? Y hacia dónde vamos, como dice Rubén Darío con angustia en este poema que leímos recién, en no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Es decir, saber hacia dónde vamos tiene que ver con nuestra historia, con nuestro propósito de vida, y el propósito de vida se alimenta de nuestras raíces, de lo que en definitiva somos, ¿no? Sí. Entonces, eso es un mensaje importante para nuestros auditores, a aprender a mirarse. Así que ha sido un gusto, Alicia, nuevamente esta conversación. Espero que esta conversación les sirva a muchas personas. Invitar a las personas a que puedan reaccionar, comentar, compartir este podcast de manera de poder llegar a más personas. Sí, además el podcast está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, y eso esperamos que sea una herramienta útil, que les haga sentido y que de alguna forma contribuya también a la reflexión, a lo mejor sacar un tema de conversación en la mesa, conversar con nuestros pares, o bien también plantearnos estas diversas situaciones que nosotros hemos comentado en este capítulo. Uh-huh. Rodrigo, gracias por todo lo que hemos conversado, y entonces estaríamos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo. Bien, cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.